Reemplazar a alguien en algún cargo o trabajo es una tarea difícil, en especial cuando la persona a la que estás reemplazando era muy buena en su trabajo. Sientes que por más que te esfuerces y hagas lo mejor que puedas, nunca es suficiente, porque siempre se te compara con la persona a la que has reemplazado. Luego está la situación opuesta. Te toca reemplazar a una persona incompetente en su trabajo. Pues cuando eso sucede, ya no sientes la presión de alcanzar el nivel de la persona que has sustituido, sino que todo es más fácil y llevadero. Con tal de que hagas tu trabajo medianamente bien, serás bien visto y valorado. Pues si reemplazar a alguien puede ser un desafío o una oportunidad, imagínate ser la persona siendo reemplazada. O quizá no tengas que imaginártelo porque lo has experimentado en carne propia. Hay personas en ciertas profesiones que viven constantemente con este riesgo. Por ejemplo, uno de los cargos más precarios en el mundo es el del entrenador de fútbol profesional, en especial de equipos grandes y famosos. Tú podrías hacer tu trabajo de forma excepcional un año, ganar todos los trofeos posibles y luego el año siguiente ser reemplazado como entrenador porque no has podido repetir los éxitos del año anterior o porque has perdido 4 partidos seguidos. En fin, reemplazar a alguien o ser reemplazado no es fácil. Pero imagínate ser uno de los candidatos para reemplazar al que traicionó a Jesús y lo vendió por 30 piezas de plata. Creo que ya todos sabéis al que me estoy refiriendo. A Judas Iscariote. Aun si no te criaste en un hogar cristiano, aun si ni siquiera profesas ser cristiano, seguramente has oído ese nombre, Judas Iscariote. O quizá podríamos hacernos esta pregunta, una pregunta lógica de este pasaje que acabamos de leer. ¿Por qué reemplazar a Judas? ¿No sería mejor pasar página y dejar su cargo sin reemplazo? Pues lo que vamos a descubrir en nuestro pasaje de hoy es que no solo se buscó un reemplazo para Judas Iscariote, sino que ese reemplazo fue completamente necesario y aprobado por Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué fue necesario reemplazar a Judas? Hoy vamos a descubrir 2 razones a través de nuestro pasaje. Y mi deseo es que por medio de este sermón podamos entender la importancia que tiene este suceso a nuestras vidas hoy. Así que una vez más, ¿por qué fue necesario reemplazar a Judas? Pues antes de contestar a esta pregunta, quisiera mostraros dónde vemos esta necesidad en nuestro pasaje. Porque estamos dando por sentado que es una necesidad, pero quiero que veamos este pasaje y veamos si es verdad que era algo necesario. Para hacer eso debemos ubicarnos bien en nuestra narrativa de hoy, porque esto es una narrativa, es un texto narrativo, nos narra unos sucesos. Cristo, el Rey resucitado, acaba de ascender y la iglesia está esperando en Jerusalén la promesa del Espíritu Santo, tal como Jesús les mandó que hiciesen. En esa situación, el apóstol Pedro se levanta en medio de los hermanos, que son 120 en número, se nos dice, y dice lo siguiente, en los versículos 16 al 17. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Fijaos que Pedro habla de él en tiempo pasado porque claramente ha muerto. Esto fue lo que sucedió, lo que vemos en los versículos 18 al 19.
Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, en otras palabras, con lo que recibió traicionando a Jesús, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Lenguaje muy gráfico, ¿verdad? Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. A la luz de todo eso, Pedro llega a la siguiente conclusión, y aquí vemos el énfasis de nuestro pasaje, en los versículos 21 al 22. Es necesario, pues, ese pues es importante porque nos conecta con lo que hemos leído. Es necesario, pues, a la luz de todo esto, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces, toda esta narrativa trata sobre la necesidad de escoger o descubrir el reemplazo de Judas. ¿Pero por qué? ¿Por qué fue necesario reemplazar a Judas? ¿Por qué fue necesario reemplazar a Judas? Quisiera mostraros dos razones en esta mañana, y estas dos razones son los dos puntos de nuestro sermón. La primera razón es esta: por causa del mandato de Cristo, y el segundo punto es este: por causa del plan de Dios. Y quisiera mostraros cómo todo esto se aplica a nosotros. Así que nuestra pregunta una vez más: ¿por qué fue necesario reemplazar a Judas? Y la primera razón que vemos en nuestro pasaje es esta. Número uno, por causa del mandato de Cristo. Por causa del mandato de Cristo. Todo lo que sucede en nuestro pasaje solo puede entenderse a la luz del mandato de Cristo en el versículo 8. Sin este mandato, nada de lo que vemos hubiera sucedido. ¿Y cuál fue el mandato de Cristo? En el versículo 8 del capítulo 1. El mandato de Cristo a sus apóstoles, justo antes de ascender: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Este mandato explica por qué los 11 apóstoles y el resto de los discípulos de Cristo estaban en Jerusalén. Estaban esperando recibir el poder que les había prometido Cristo para su misión. Este mandato explica por qué, como dice el versículo 14, perseveraban unánimes en oración y ruego. Tenían todos un mismo sentir, eso es lo que significa unánime, porque sabían exactamente lo que debían hacer. Debían ser testigos de Cristo hasta lo último de la tierra. Debían anunciar en todo lugar, por el poder del Espíritu Santo, lo que Cristo, el Rey entronizado, había hecho para traer a las naciones a su reino. Perseveraban en oración y ruego. Porque aunque Cristo les había prometido que recibirían el Espíritu Santo pronto, ellos anhelaban ese poder para su misión y oraban por ello. Y ante todo, este mandato explica por qué Pedro dijo que es necesario escoger o descubrir, porque es Dios quien revelaría esto, el reemplazo de Judas. Cristo les dio la misión de ser testigos de Él hasta lo último de la tierra. Y para los apóstoles eso significaba ser testigos de la vida, muerte, resurrección y ascensión de Cristo.
como uno de esos testigos había muerto, era necesario hallar un reemplazo para él, porque la misión de ser testigos era prioridad. Ahora, pensemos por un momento lo que esto nos enseña a nosotros hoy como iglesia de Cristo. Todo lo que hacemos como iglesia lo debemos hacer por causa del mandato de Cristo, no según nuestra agenda o nuestras prioridades. Esto es lo que vemos a la iglesia haciendo entre la ascensión de Cristo y la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Todo lo que hacen es a la luz del mandato de Cristo. Hermanos, la misión de Cristo es nuestra prioridad. Debemos estar unidos en cuanto a nuestra misión. Debemos orar para el éxito de nuestra misión. Debemos prepararnos para nuestra misión. Pero no solo eso. También aprendemos que el testimonio de los apóstoles es el fundamento de nuestra fe. No somos cristianos o no deberíamos ser cristianos simplemente porque nos hemos criado en un hogar o un país, entre comillas, cristiano. Eso podría explicar por qué profesas la fe cristiana y no otra fe en esta mañana, porque la profesas, pero no debería ser la razón por la cual crees en Cristo. Debes creer en Cristo porque Cristo realmente es el Hijo de Dios. Cristo realmente es quien dijo ser. Cristo, y por esto deberías creer en Él, realmente vivió una vida en perfecta obediencia al Padre. Cristo realmente murió y resucitó para el perdón de nuestros pecados. Cristo realmente ascendió y reina con poder. Y si tú crees esto en esta mañana, todo esto lo sabes y lo sabemos por causa del testimonio de los apóstoles. Y esto lo vemos en los requisitos del reemplazo de Judas. No sé si os habéis dado cuenta cuáles eran los requisitos de aquellos que serían posibles candidatos para reemplazar a Judas. Versículos 21 al 22. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y fijaos en el testimonio que es enfatizado en estos versículos, el testimonio de la resurrección de Cristo. El candidato tenía que haber sido testigo de todo el ministerio de Jesús, pero aquí Pedro pone especial énfasis en la resurrección de Cristo. Amigos, si Cristo resucitó, entonces Cristo realmente es quien dijo ser. Y su sacrificio en la cruz fue un sacrificio acepto por Dios. Si Cristo resucitó, el cristianismo es verdadero. Si estás aquí y no eres creyente, o estás viendo la retransmisión de este sermón en esta mañana, te invito a considerar la importancia que se da en nuestro pasaje al reemplazo de Judas. Los candidatos a reemplazar a Judas no debían ser escogidos o presentados como candidatos porque eran grandes oradores o porque tenían gran poder de persuasión. Hay muchos estafadores profesionales que pueden convencer a las personas de muchas cosas. No. Debían ser discípulos de Cristo, primeramente, pero no solo eso, debían ser testigos oculares. Tenían que haber visto estos hechos que forman parte del anuncio del Evangelio. Cristo es el Hijo de Dios. Hemos visto sus milagros, hemos visto las señales, hemos visto su vida
en perfecta obediencia al Padre. Hemos visto su muerte y somos testigos de su resurrección. Amigo, si Cristo resucitó, Él es Rey y Señor sobre tu vida. Tú puedes estar pensando, sí, pero yo no creo en Él. Bueno, eso no cambia nada. Él es Rey y Señor sobre tu vida. Todo lo que Él hizo y enseñó demanda tu atención. Y Él te llama hoy a arrepentirte y poner tu confianza en Él para tu salvación. Solo considera los requisitos para el reemplazo de Judas y considera lo que eso significa para la veracidad del cristianismo y su mensaje, el Evangelio de Cristo Jesús. Pero no solo eso, lo que significa para nosotros también es que nuestro testimonio, aunque derivado del testimonio de los apóstoles, sí, porque nuestro testimonio es derivado. El testimonio de los apóstoles fue de primera mano, ellos lo vieron con sus ojos y el Señor lo dispuso de esa manera. Él escogió a 12 que fueran testigos y que fueran enviados personalmente por Él en una misión. Pero nosotros también tenemos un testimonio. Y ese testimonio es un testimonio que depende del testimonio de ellos. Pero no por depender del testimonio de ellos es inferior o no importante. No, nuestro testimonio también es importante. Y debe tomarse con seriedad. Nosotros damos testimonio de lo que los primeros apóstoles vieron con sus ojos y debemos tomar esa responsabilidad con seriedad. Eso significa que debemos prepararnos para dar testimonio. No solo a través de un conocimiento correcto de lo que es el Evangelio, sino también preparar nuestras vidas para dar testimonio. No se escoge testigos de Cristo así como se escogieron estos candidatos o se presentaron estos candidatos para reemplazar a Judas, pero sí sabemos que debemos ser testigos de Cristo cualificados. Debemos ser testigos cuyas vidas son congruentes con el testimonio que profesamos de Cristo Jesús. Entonces, la primera razón clara por la cual fue necesario reemplazar a Judas fue por causa del mandato de Jesús. Fue por causa de la misión de ser testigos hasta el último de la tierra. Era necesario hallar un reemplazo para Judas por ese motivo. Pero hay otra razón evidente y es esta. Número 2, por causa del plan de Dios. Por causa del plan de Dios. Porque el primer punto, podríamos decir que si no tuviéramos el lenguaje que vemos aquí en este pasaje que vamos a ver en un momento, podríamos decir que simplemente se vio una necesidad para que haya más testigos. Pero si eso es verdad, entonces ¿por qué solo escoger uno? ¿Por qué no escoger muchos más para reemplazar a Judas? Son preguntas que nos podemos hacer, ¿verdad? Pues el reemplazo de Judas no solo fue una necesidad práctica, aunque sí lo fue. Debemos ser testigos hasta lo último de la tierra. Hay un testigo menos, necesitamos reemplazarle. Eso sería un argumento práctico. No, no solo eso, sino que fue una necesidad profetizada, que entraba en el plan de Dios y que nos revela los propósitos de Dios para su reino. Fijaos lo que dice Pedro cuando se levanta en medio de todos los hermanos reunidos en el aposento alto. Él dice que hay dos cosas necesarias según el plan de Dios. Cuando dice necesario, tienes que entender que esto se refiere al plan de Dios. Necesario según el plan de Dios. Porque hay cosas que son necesarias para nosotros, que no son necesarias para Dios. Y si algo es necesario para Dios, eso significa que va a suceder. Es según el plan de Dios. Y a eso se está refiriendo aquí Pedro cuando dice fue necesario. Y más adelante es necesario.
según el plan de Dios, conforme a las Escrituras. Dos cosas necesarias. Primero, su muerte. Esto entraba en el plan de Dios. Esto no pilló a Dios de sorpresa. Versículo 16. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. ¿Y cuál era esa profecía que se cumplió con su muerte? Bueno, eso lo vemos en el versículo 20. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Aquí está citando el Salmo 69, versículo 25. Ese pasaje habla de la deserción de su oficio. Y esto sucedió en su muerte. Pero antes de eso, obviamente, en su propio corazón, en su rebeldía en contra de Cristo. Pero esto no es lo único necesario según el plan de Dios, conforme a las Escrituras acerca de Judas. También es necesario en tiempo presente, porque recuerda que Pedro está hablando aquí a esta audiencia, acerca de algo que todavía no ha sucedido en ese momento, en el tiempo, pero que es necesario según el plan de Dios. También es necesario que alguien tome su lugar. No solo estaba profetizada su deserción, sino que alguien tome su lugar. ¿Y qué profecía se cumpliría con su reemplazo? Esto lo vemos en la última parte del versículo 20. Y tome otro su lugar. Y aquí está citando el Salmo 109, versículo 8. Una de las profecías ya se había cumplido y la otra estaba a punto de cumplirse. Dos candidatos cualificados para reemplazar a Judas fueron presentados por los apóstoles, pero el reemplazo fue escogido por Cristo. Quiero que veáis conmigo los versículos 23 al 26. Versículos 23 al 26. Dice así, y señalaron a dos. También se puede traducir y presentaron a dos. A José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Quiero que observéis que están orando aquí al Señor Jesús. Normalmente en Hechos, cuando habla solamente del Señor, está hablando de Cristo, de Jesús. ¿Y por qué están orando a Cristo aquí? ¿Quién fue el que escogió a los primeros apóstoles? Cristo Jesús. Ellos están reconociendo que el que va a escoger el reemplazo va a ser Cristo también. Y luego dice, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías. Esta práctica de echar suertes no era simplemente dejar las decisiones al azar, sino que era una manera de que Dios mostrase qué es lo que era su plan. Y así fue. Y la suerte, dice, cayó sobre Matías. Todo estaba sucediendo según el plan de Dios. Pero ¿cuál era su plan para todo esto? ¿Cuál era su plan para todo esto? Revelar que en el nuevo pacto, hermanos, el nuevo pacto, y cuando hablamos del nuevo pacto tenemos que distinguir el nuevo pacto del antiguo pacto. El antiguo pacto fue ese pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Y el nuevo pacto es el pacto que fue profetizado en el Antiguo Testamento, pero que fue inaugurado con Cristo Jesús en su muerte. ¿Qué dijo Cristo en la cena que Él inauguró? Él dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por vosotros es derramada. Entonces, ¿cuál era su plan?
revelar que en el nuevo pacto, la restauración de Israel prometida en el antiguo pacto ya se había inaugurado y todavía estaba esperando, obviamente, su consumación en la segunda venida de Cristo. El reemplazo de Judas debía ser, y fijaos en el lenguaje, debía ser contado con los apóstoles. ¿Habéis visto eso en el versículo 26? Quiero que vayáis conmigo. Versículo 26. Después de que es elegido Matías, después de que Cristo elige a Matías, ¿qué dice? Y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Debía ser contado con los apóstoles el reemplazo de Judas, de la misma manera que Judas había sido contado con los apóstoles. Versículo 17. Dice acerca de Judas, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. En otras palabras, el número apostólico, ¿cuál era el número apostólico? 12. Debía ser completado. Esto explica el uso abundante de números en este pasaje. No hay nada accidental aquí en este pasaje. Primero se nos dice quiénes eran los apóstoles, y si cuentas a los apóstoles son exactamente 11. Y luego dice que Judas fue contado, había sido contado como uno de ellos. Y luego dice que debían escoger a uno. Y después de que escogen a ese uno, él es contado con los apóstoles. Este lenguaje no es accidental. ¿Pero por qué? Porque los 12 apóstoles del nuevo pacto corresponden simbólicamente con las 12 tribus del antiguo pacto, dando así continuidad al pueblo de Dios del Antiguo y Nuevo Testamento. No olvidemos, hermanos, hay un solo pueblo de Dios, compuesto por todos aquellos que son de Cristo. Vemos esta identificación de los 12 apóstoles con las 12 tribus en el Evangelio de Lucas. Quiero que vayáis conmigo, que por cierto Lucas es el autor del Evangelio según Lucas y también del libro de Hechos. En realidad es un libro en dos partes, que podríamos llamar el libro de Lucas Hechos, que dice Lucas 22, del versículo 28 al 30. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. También vemos esta identificación en Apocalipsis, en esta visión de la Nueva Jerusalén. Y cuando se describe a esta ciudad que desciende del cielo, la Nueva Jerusalén, mira la descripción de esta ciudad. Versículos 12 al 14. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Si ese simbolismo es verdadero, entonces era necesario que el número de los apóstoles fuese completado como señal de que la restauración de Israel había comenzado y que se completaría con la segunda venida de Cristo. Esa restauración incluiría a gentiles como parte del reino, eso es, a nosotros. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros hoy, hermanos? ¿Qué significa esto para nosotros? En primer lugar, necesitamos saber que la iglesia no es el plan B de Dios. Es parte del único plan que Dios ha tenido desde antes de la fundación del mundo. El plan de Dios siempre ha sido la iglesia, compuesta por judíos y gentiles. La iglesia no reemplaza a Israel, como Matías reemplazó a Judas, sino que la iglesia es la continuación de Israel.
Y nosotros tenemos el privilegio de ser partícipes de las bendiciones de pertenecer al pueblo de Dios por medio de Cristo. Y una de esas bendiciones es de ser testigos de Cristo hasta lo último de la tierra. Pero esto no es lo único que aprendemos, hermanos. También aprendemos, cuando consideramos el plan de Dios, que nada ni nadie puede entorpecer el plan redentor de Dios. Nada ni nadie. Si Judas no pudo entorpecer el plan redentor de Dios, ¿qué nos hace pensar que cualquier otro enemigo de la iglesia puede? Hermanos, el evangelio avanza a pesar de la oposición dentro y fuera de la iglesia. Cualquier enemigo que se levanta contra la iglesia solo puede hacerlo por permiso divino y en cumplimiento del propósito divino. Qué forma de comenzar el libro de Hechos, ¿verdad? Recordando que ni siquiera Judas pudo entorpecer el plan de Dios. Lo único que hizo fue confirmar el plan de Dios. Entonces, ¿por qué fue necesario reemplazar a Judas? Primero, por causa del mandato de Cristo. El mandato de que seamos testigos hasta lo último de la tierra. Y aunque sabemos que ese número se cerró, ese número de los 12, sabemos nosotros que tenemos nosotros también un ministerio, una responsabilidad de ser testigos de Cristo hasta lo último de la tierra. Y debemos ser los testigos que Dios quiere que nosotros seamos, en obediencia a Él. Pero no solo eso, ¿por qué fue necesario reemplazar a Judas? Por causa del plan de Dios. La obra de Dios, la obra redentora de Dios sigue avanzando. No se ha desviado el plan de Dios ni en lo más mínimo por medio de la deserción de uno de los apóstoles. Es posible que había algunos en ese tiempo que decían, bueno, si uno de los discípulos, uno de los apóstoles de Jesús, terminó siendo un falso, ¿qué nos dice eso acerca de Jesús? Pues claramente este pasaje nos enseña que esto no fue accidental, esto entraba en el plan de Dios. Y confirma que Dios está haciendo una obra en este mundo. Dios está obrando, Él está restaurando todas las cosas. Él está obrando todo lo que Él ha prometido obrar. Y eso significa que lo que falta todavía por cumplirse se va a cumplir también. Y podemos confiar en ese plan. Nada ni nadie puede entorpecer el plan redentor de Dios. Así que, hermanos, seamos testigos de Cristo con confianza, sabiendo que, según el plan soberano de Dios, su obra va a avanzar hasta que Cristo vuelva y su reino sea consumado.